Y sí, no sé si tienen ustedes la opción de grabar, les dice algo, les dice que no lo pueden hacer. Y aquí nos aparece a nosotros, pero necesitamos que ustedes nos den permiso o Ronnie, si Ronnie es el anfitrión. No soy yo. Voy a buscar en dónde es, porque no sé dónde es que se da el permiso, no me ha salido ningún mensaje. Y con gusto. Igual como les menciono, yo estoy grabando y les vamos a subir la conferencia por Facebook también, para que la tengan disponible. Ok, gracias. Entonces, damos inicio, Ronnie, muchas gracias. Ah, creo que otra vez, ahí está. Ya tenés audio, creo yo. Está bien. Bien, buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y gracias por el interés de poder conectarse. Vamos a hablar un poco sobre las plagas y enfermedades forestales. Y nuevamente, mi nombre es Ronnie Albanés y veo el tema de plagas y enfermedades forestales. Vamos a hablar un poco de algunos conceptos, vamos a iniciar con eso, porque es muy importante ir conociendo cuál es el comportamiento o la ecología de los insectos forestales, porque es un poco o totalmente el enfoque, es diferente del enfoque hacia las plagas agrícolas, ¿verdad? Que son las que más escuchamos día con día. Entonces vamos a iniciar y vamos a iniciar hablando un poco sobre el papel ecológico de los insectos en los bosques. Los bosques son unos ecosistemas, son seres vivos, al igual que los insectos, y estos tienen alguna interacción. Entonces, al momento de interactuarse estos dos, el insecto es, es un habitante natural de los bosques. Muchas veces los vemos como plagas o como enemigos de los bosques, pero en realidad lo que son habitantes naturales y necesitan vivir en los bosques y tienen hospederos específicos. En el caso del cedro, yo les pongo aquí una imagen como ejemplo, pero más adelante hablaremos de ellos, es porque el cedro tiene una plaga o tiene un insecto que se puede convertir en una plaga, pero esto es porque los insectos tienen un papel ecológico como mantener la estructura del bosque. Podemos llamarlos que son ecológicamente habitantes de los bosques. En el caso del cedro también pueden aumentar la superficie de la fotosíntesis. Los cedros en bosques naturales, como es en el Petén, necesitan estar frondosos para poder tener una mayor área de fotosíntesis, ¿verdad? Entonces necesitan al insecto. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Mantener la biodiversidad también es el papel que tienen estos insectos. Y al final, creo que nosotros lo hemos visto y hay muchos paradigmas sobre los insectos forestales que realmente tenemos que ir cambiándolos o rompiéndolos, porque los estamos viendo como una plaga o como los enemigos de los bosques, pero en realidad es importante conocer la ecología y la biología de estos insectos y por qué es que están en los árboles o están interactuando en los bosques, ¿verdad? Es un enfoque muy diferente como lo podamos tratar en en una, en un cultivo agrícola, y también el enfoque es muy diferente cuando hay insectos en bosques naturales como en plantaciones forestales, que son plantaciones que nosotros establecemos a cierto distanciamiento y ya cambiamos todo el panorama de estos árboles. Y para ello vamos a hablar un poco sobre dos conceptos que son muy nuevos en el tema de plagas y enfermedades forestales. Eh, Existe una estrategia regional de salud y sanidad forestal y describe en esta estrategia dos conceptos muy importantes, que es la sanidad forestal y la salud forestal. Debemos reconocer estos dos conceptos porque la humanidad depende de bosques sanos para obtener energía, materiales, servicios ambientales. Entonces debemos de conocer en qué momento podemos hablar sobre salud forestal
y sanidad forestal, porque más adelante cuando veamos los insectos más importantes que tenemos en los bosques, nos va a servir mucho conocer estos conceptos de sanidad forestal y salud forestal. Cuando hablamos sobre salud forestal, nos estamos refiriendo a la funcionalidad del ecosistema, a la funcionalidad de los bosques. Estamos hablando específicamente de bosques naturales, que es donde interactúa el insecto de una manera muy natural con los árboles y que los insectos necesitan de los árboles para poder alimentarse, reproducir, y los árboles, de cierto modo, necesitan a los insectos para tener una dinámica en los bosques. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, cuando hablamos de sanidad forestal, nos estamos viendo sobre una vista o un punto de vista utilitario de las plantaciones, ¿verdad? Es sobre una perspectiva económica, es decir, cualquier agente causal de algún daño en los árboles nos va a ocasionar un daño económico, porque es en una plantación establecida a cierto distanciamiento, cierta especie, con ciertos fines comerciales. Entonces, un insecto nos puede afectar económicamente. Y podemos hablar ahí de sanidad, ¿verdad? Y es muy importante, por eso aquí el doctor Macías coloca ahí que en sanidad forestal podemos hablar sobre el control, mientras que en salud forestal es más una perspectiva ecológica, y de ahí debemos de ir pensando y cambiando los puntos de vista para poder prevenir y manejar las plagas en los bosques naturales, que es total, que el enfoque cambia mucho cuando tratamos plagas forestales en las plantaciones comerciales, ¿verdad? Y es muy importante porque en un bosque natural existe una dinámica de rodales, existe una interacción de insectos, de diferentes especies de vegetales. Entonces, existen disturbios que pueden ser de disturbios mayores, o algunos disturbios que son menores. Entonces, aquí es muy importante ir reconociendo esta dinámica, porque hemos escuchado hablar que existen los bosques clímax. ¿Y qué son los bosques clímax? Quiere decir que es un bosque natural que llega a un nivel donde él se restauró, donde el bosque o donde los árboles fueron creciendo, llegaron a una edad donde ahí se van a mantener y no va a haber ningún cambio. Pero el ecosistema forestal, los bosques, tienen cambios constantemente, y en esos cambios interactúan los insectos forestales. Aquí ponemos un ejemplo. Ocurre un disturbio mayor en un bosque natural, un incendio de alta intensidad, un incendio forestal de alta intensidad, que puede ser aéreo, puede ser un incendio de copas, una tormenta, y también puede ser una infestación de insectos o alguna infección de alguna enfermedad, ¿verdad? Pero una infestación epidémica. Es decir, que vamos a tener un daño mucho mayor, y los árboles van a perder los métodos de defensa, y los insectos van a estar constantemente alimentándose de los árboles. Entonces iniciamos con el paso 1, que es sobre la iniciación del rodal. Luego de un disturbio, de un incendio, que eso ocurre siempre es por acciones del ser humano. Entonces inicia el mismo bosque, la dinámica inicia a poder tener una iniciación de rodal. Luego se tiene una exclusión de tallos, es decir, que ya hay algunos árboles que alcanzan algún tamaño, alguna edad, y la luz puede ingresar al rodal, y pueden haber ya algunas diferentes alturas de árboles. Luego, en el paso 3,
se reinicia los árboles que están bajo los árboles de mayor altura. Entonces, hay una mayor diversidad de especies vegetales y animales. Y en el cuarto paso ya tenemos una transición a viejo crecimiento y de viejo a crecimiento. Es decir, que los árboles que llegaron a una edad muy, muy avanzada, que son árboles sobremaduros, esos árboles, por algún disturbio, pues ya no van a ser resistentes. Algún disturbio natural, o porque pueden ser los insectos, o algún disturbio antropogénico, que puede ser un incendio forestal. Entonces estos árboles llegan a una edad donde, como todo ser vivo, ¿verdad? Aquí podemos ver que los árboles van creciendo, se van reproduciendo y se mueren, ¿verdad? Algunos árboles que ya llegaron a una edad que ya no resisten las sequías o las lluvias prolongadas, ya no resisten, y estos pues naturalmente se van muriendo. Y luego inician a los árboles de la regeneración natural, inicia una regeneración natural, y así se mantiene durante todo el tiempo. Pero en esta dinámica tenemos la presencia de algunos insectos, y que los insectos se pueden presentar de una manera, de un disturbio menor o un disturbio mayor. Cuando los árboles llegan a una edad que ya no se pueden defender, están susceptibles y están débiles. Los árboles, como cualquier ser vivo, se estresa, se debilita y también necesita de cuidados, porque los árboles, nosotros podemos obtener de los bosques energía, materiales, alimentación, y es muy importante darles ese cuidado a los bosques y a los árboles, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre algunos agentes que causan enfermedades y daños en los árboles. Para esto estamos citando este manual, que es de Guatemala, de plagas y enfermedades forestales, y ahí nos explica y podemos encontrar que existen dos orígenes de los agentes causales de enfermedades y daños en los árboles. Está el origen biótico, y del origen biótico podemos encontrar los hongos, ¿verdad? Estos están presentes y es un mundo, esto de los hongos es muy complejo y es bien complicado trabajarlo en campo. Ya más adelante lo vamos a ver. También tenemos bacterias, aquí le coloco un ejemplo. Tenemos también nemátodos, que pueden ser agentes causales de origen biótico. Tenemos los insectos, ¿verdad? Algunos ácaros que también pueden hacerse presente en los bosques o en las plantaciones, y plantas parásitas, y algunos virus que podemos encontrar, ¿verdad? De origen abiótico, aquí es algo muy importante porque aquí tenemos la presencia de temperaturas altas y sequías prolongadas, y también el exceso de agua. Esos pueden ser agentes causales de algún daño a nuestros bosques y a las plantaciones, ¿verdad? Por ejemplo, las temperaturas altas pueden predisponer o convertir a un árbol más susceptible y para el ingreso de cualquier plaga o de cualquier enfermedad. Aquí tomo este cuadro y voy a hacer mucho énfasis en una presentación anterior que realizó la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, con el apoyo del INSIBUME. Entregó un dato muy importante, y aquí habla sobre la anomalía de la temperatura promedio anual. Y aquí nos explica que existe una variabilidad climática. Y es bien importante reconocer esto, porque 10 años atrás existe una variabilidad climática que las temperaturas han estado arriba de la media que hemos tenido normalmente. Esto quiere decir que hemos tenido
también sequías muy prolongadas y las temperaturas han estado sobre la media y las precipitaciones han estado bajo la media, ¿verdad? Durante 10 años atrás. Y esto lo que ocurre es que también nos provoca una susceptibilidad o un daño a los árboles y toda esta combinación en cualquier momento de toda la dinámica de los bosques puede ocurrir una infestación o puede ser un escenario muy fácil para que el insecto se pueda reproducir o la población de los insectos tenga un escenario muy adecuado para crecer, ¿verdad? Y ya más adelante se nos pueda convertir en un brote epidémico. Bien, algunos rayos pueden ocasionarnos un problema, eso es de algo de manera natural, y es por eso muy importante hacer observaciones en los bosques, porque es una herida, ¿verdad? Y de cierto modo cualquier insecto puede ser atraído por esa herida o alguna espora de algún hongo se puede hospedar en esa herida. Pero hay algunos factores de predisposición por las acciones del ser humano que van a aumentar los daños a los bosques. Y todo esto es muy importante irlo reconociendo porque hemos ido constantemente atrás de la plaga y vemos a los insectos forestales como el principal enemigo de los bosques. Vemos a los insectos como una plaga que la debemos de matar inmediatamente, pero debemos de reconocer todas estas acciones que hablamos anteriormente y por eso hablamos de la salud de la salud forestal. Los incendios forestales pueden ocasionar un grave daño. En esta imagen pongo un ejemplo de un bosque de pino. Los insectos descortezadores, que ya los vamos a ver más adelante, pueden provocar mucho más daño en los ecosistemas o en los árboles que un incendio forestal. Porque los insectos, después de un incendio forestal, los árboles están muy susceptibles, están dañados, están estresados, están débiles y a los insectos se les hace muy fácil poder ingresar, crecer en su población y matar los árboles. Entonces, cuando tenemos también los incendios forestales, dependiendo de su grado de daño, pues a los árboles directamente los puede afectar y destruir, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos un árbol de pino que sufrió un daño por un incendio forestal. Vemos las acículas o las hojas cambiando de un color porque el árbol está susceptible y está dañado. Es posible que el árbol se pueda recuperar, pero si ocurre otro incendio o continuamos con estas sequías prolongadas y con estas altas temperaturas, es muy difícil que pueda poder recuperarse, pero si en algún momento un insecto llega a ese árbol, pues difícilmente pueda defenderse el árbol y evitar que esto se convierta en una plaga. Algo muy importante también de las acciones que se ven mucho en los bosques, y más es en los bosques de pino, pero podemos hablar de otras especies de árboles. Algunos daños o vandalismo o talas ilegales, esto puede predisponer a los bosques a daños de plagas forestales. Esto es una actividad que es el ocoteo, ¿verdad? O extracción de resina también, y es de una manera ilegal, no es de una manera controlada por el daño que ustedes pueden observar ahí. Entonces, le están haciendo un daño al árbol y los insectos, creo, en las siguientes diapositivas lo voy a mencionar. Los insectos se comunican a través de sustancias químicas, a través de feromonas y de cairomonas que son específicas de los árboles. Entonces este daño pues es
mucho más fácil el insecto encuentre a su hospedero en todo el bosque. El vandalismo o las malas podas o el mal manejo en los bosques puede también dañar o debilitar los árboles. Y como yo también les mencionaba, la tala ilegal es una actividad que no es controlada y daña a los bosques, ¿verdad? Algo muy importante también, y lo voy a estar mencionando durante toda la presentación, es el manejo forestal. Nosotros, para poder prevenir plagas forestales y para poder manejar o controlar plagas forestales, debemos de tener muy en cuenta el manejo forestal. Todo este concepto, todo lo que nos han enseñado y todo lo que hemos aprendido sobre el manejo forestal sostenible o el buen manejo forestal o por qué ir seleccionando los árboles para cortarlos, todo esto es la mejor manera para poder prevenir plagas forestales. Pero si no lo hacemos, seguramente vamos a tener algunos problemas con los insectos que nos pueden dañar en los bosques naturales o algunos hongos que pueden presentarse en las plantaciones, ¿verdad? Entonces es muy importante realizar el manejo forestal, porque con el manejo forestal estamos asegurando bosques sanos, estamos fortaleciendo los árboles y los árboles van a ser vigorosos, van a ser fuertes y van a tener los medios de defensa para los insectos, ¿verdad? Entonces, esto del manejo forestal es clave y es muy importante. Vamos a iniciar a hablar sobre los principales insectos forestales. Y ven, aquí ya no estamos hablando mucho sobre las plagas forestales, porque los insectos forestales en un momento, bueno, los insectos forestales son endémicos de los árboles, ¿sí? Pero llega un momento, como en los escenarios que yo les hablaba anteriormente, sequías prolongadas, temperaturas altas que sobrepasan la media, incendios forestales, falta de manejo forestal, ocoteo, todas esas acciones que se presenten en un solo escenario, pues es muy fácil que un insecto se convierta en una plaga forestal. En un libro que se llama Insectos Forestales de México, tomo la cita que existen muchas órdenes de insectos. Están alrededor de 27, 24 órdenes de insectos. Esto va variando constantemente para los entomólogos, esto varía mucho. Hay ciertos cambios constantemente, pero de esas órdenes, solamente 9 órdenes y un grupo de no insectos que son ácaros causan daños en los árboles y se pueden convertir en una plaga forestal. Y aquí vamos a iniciar a hablar sobre la mosca sierra, que comúnmente la conocemos. Pues es un himenóptera. Aquí en Guatemala podemos hablar que se tienen dos géneros, uno que se llama Neodiprion y otra que se llama Sadiprion. Es un insecto defoliador que lo encontramos en su mayoría en plantaciones de pino. Últimamente han estado reportando también este insecto, pues esta mosca sierra, en plantaciones de ciprés. Para poder llegar a determinar un control o un manejo de estos insectos, es muy importante y básico conocer la ecología del insecto y la biología del insecto. Conociendo esto, podemos ir determinando acciones preventivas y acciones de saneamiento. Entonces, lo que ocurre con este insecto es que el adulto tiene la hembra para ovipositar sus huevos, lo hace en las acículas del pino, en las hojitas, ¿verdad? Que ustedes ven ahí en las hojitas del pino. En esas hojitas, la hembra oviposita cierta cantidad de huevos, pero ¿por qué le llaman mosca sierra? Porque en su ovipositor es de forma de sierra. Entonces, al momento de ingresar a la acícula,
oviposita los huevos y al momento de extraer el ovipositor, este desgarra la hoja del pino porque tiene una forma de sierra. Luego eclosiona el huevo y hay varios instares de larvas, ¿verdad? Hay varias etapas de larvas para cumplir su metamorfosis y llegar al insecto adulto. Esta larva necesita de alimento para poder crecer y luego llegar a adulto. Entonces las larvas lo que hacen es alimentarse de las hojas, ¿verdad? De todas las hojas tiernas de las plantas de pino. Y lo que ocasiona es una defoliación. Pocas veces los insectos defoliadores en los árboles le ocasionan la muerte. Pero lo que sucede es que los defoliadores disminuyen el rendimiento de los árboles, es decir, disminuye el crecimiento de su diámetro, ¿verdad? Del ancho del árbol, y disminuye el crecimiento de altura del árbol. El árbol está en constante crecimiento y en cada año pues va creciendo una cierta cantidad de centímetros de diámetro y también de altura, pero esto lo que hace es retardar ese crecimiento, va disminuyendo este crecimiento. Entonces, ahí vemos la larva, es muy difícil poder encontrar el insecto adulto, que es realmente lo que nosotros hemos trabajado y estamos luchando por encontrar algunos insectos adultos, porque trabajamos de la mano con los laboratorios, es algo muy importante también, como yo les decía, conocer la biología y la ecología del insecto, pero también conocer qué insecto es y debemos de identificarlo por medio de un laboratorio. Y para eso tenemos el apoyo del laboratorio del MAGA, que se tiene un especialista en Petén, él es el ingeniero Francisco García, que tiene mucho conocimiento en la identificación de estos insectos forestales. Aquí vemos también que la mosca sierra, al momento de alimentarse en la copa de los árboles, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes desgarrando las acículas del pino. Camina por todo el fuste para llegar al suelo y ahí llegar a otra fase para poder ser un insecto adulto. Ronnie, disculpa, ¿Sí? fíjate que se nos está acabando un poco el tiempo ya aquí en esta reunión. Entonces, para que a todos les dé tiempo para unirse a la siguiente reunión, ya en el chat les compartí el enlace. Entonces, si estás de acuerdo, ¿verdad? Cortamos aquí esta reunión. Y por favor, así todos pueden empezar a unirse a la siguiente reunión utilizando el enlace que les mandé en el mensaje. Quedan más o menos unos 2 minutos de tiempo aquí para que puedan todos copiar el enlace bien, ¿verdad? Y poderse trasladar a la siguiente reunión, donde continuaríamos.